En la siguiente investigación, el principal objetivo es conocer la liquidez actual de la microempresa Primos Maya, dado una problemática que se presenta en la organización, y así poder hacer frente a sus deudas de corto plazo, hacer proyecciones a futuro con respecto a compras, endeudamientos, pago a proveedores y llevar a cabo una buena administración de los recursos financieros. La liquidez de una empresa es todo aquello que se puede convertir en dinero rápidamente y cumplir con todas las obligaciones a corto plazo sin contratiempos. El fundador del Centro de Estudios de Mercados de Capitales y Financieros, Enrique Díaz, menciona que en las pequeñas y medianas empresas, principalmente la falta de liquidez, limita las posibilidades de generar ahorros o excedentes de dinero, y si la liquidez falla, las probabilidades de que terminen cerrando por insolvencia aumentan radicalmente, lo que significa que no conocer la liquidez conlleva un gran riesgo de quiebra. Para el dueño de una pequeña o mediana empresa, conocer la liquidez es de suma importancia, dado que tiene un alto grado de impacto para poder asegurar la disponibilidad de efectivo para pago a proveedores. Esto le permite llevar una buena administración de sus recursos financieros y tomar decisiones financieras certeras. En el artículo La importancia de conocer el valor de tu empresa de Guillermo Moreno, se menciona que el tener conocimiento de la liquidez real de una empresa permite al empresario tener noción de la evaluación permanente de la empresa, así como las acciones, y esto le permite identificar riesgos financieros y tomar decisiones oportunas y favorables para su organización. En la microempresa Primos Maya, donde se ofertan productos cerámicos con ubicación en calle Mariano Jiménez 483, Celaya, Guanajuato, no se tiene un registro concreto de los artículos ofertados, no se tiene un registro en ningún estado de pérdidas ni ganancias, ni un balance general de la microempresa, estado de flujo de efectivo, ni ningún otro estado financiero, pues no se lleva un control de capital de inversión. Por ende, se desconoce la liquidez de la microempresa y no se pueden realizar proyecciones a futuro con respecto a compras, endeudamientos y pago a proveedores sin correr riesgo a realizar una mala administración financiera que ponga en riesgo el establecimiento. Al conocer la liquidez de la microempresa Primos Maya, se corregirán los errores relacionados con el flujo de efectivo de dicho comercio. El problema radica en que la microempresa no conoce con exactitud su capacidad para generar efectivo, y por ello se toman decisiones de inversión erróneas, fuera de su verdadera liquidez. Como objetivo general, se busca conocer la liquidez actual de la microempresa Primos Maya para hacer frente a sus deudas de corto plazo y pueda llevar a cabo una buena administración de los recursos financieros y materiales. Dentro de los objetivos específicos, se encuentra generar el inventario de la microempresa, determinar el estado de pérdidas y ganancias, generar para la microempresa su balance general, determinar el estado de flujo de efectivo en el que se encuentra la organización y determinar la liquidez financiera de la microempresa. Dentro de las preguntas de investigación, encontramos: ¿conocer la liquidez de una microempresa influye para que se generen resultados favorables en cuanto al flujo de efectivo? ¿Es necesario generar un inventario para poder llegar a conocer la liquidez de una microempresa? ¿El estado de pérdidas y ganancias es fundamental para el análisis de una microempresa? Para realizar un análisis de liquidez, ¿es necesario generar un balance general? El determinar el estado de flujo de efectivo de la microempresa es necesario para realizar un análisis de liquidez. Como hipótesis, la microempresa Primos Maya presenta una liquidez negativa. Deberá recurrir a la utilización de estrategias de venta para hacer frente a su falta de liquidez, pues no está generando suficiente efectivo como para solventar sus gastos. Se analizará la liquidez de la microempresa Primos Maya considerando los datos del periodo de venta del último año. Con fecha del 1 de enero de 2020,
a 31 de diciembre de 2020, ya que anterior a ello no se realizaban registros formales de compra y venta. El conocimiento de la liquidez permite a las microempresas poder cumplir con los flujos de efectivo que surgen como producto de las obligaciones de pago, fortalecer la reputación de estas frente al mercado y al mismo tiempo permite brindar confianza a los clientes y a los proveedores. Tomar decisiones certeras con base en el conocimiento de la capacidad de liquidez de una microempresa disminuye la probabilidad de que se genere un riesgo de quiebra y finalmente permite disminuir el costo de financiamiento que una empresa puede llegar a tener, tanto en situaciones normales como de crisis. El origen de la liquidez fue acuñada por John Maynard Keynes a la hora de explicar el concepto de demanda monetaria y su modo de actuación. La preferencia por la liquidez es una expresión recurrente en el estudio de la economía, especialmente importante en la teoría keynesiana, y que supone que las personas consideran mejor tener sus ahorros en forma líquida, es decir, como dinero. Este concepto supone la existencia de una destacada tendencia en el comportamiento humano irracional, mediante la cual los individuos prefieren contar con sus activos de forma accesible y líquida frente a otras posibilidades. El objetivo básico de la administración del efectivo a través de la liquidez es mantener la inversión en efectivo en el nivel más bajo posible sin afectar la operación eficaz y eficiente de la empresa. Por lo general, esta meta se reduce a la máxima cobra pronto y paga tarde. Keynes, en su obra clásica Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero, identificó 3 motivos para tener liquidez. Uno de ellos es el motivo especulativo, el precautorio y el de transacción. Según lo menciona en el libro Richard Brealey, Principios de Finanzas Corporativas. Cerámica Primos Maya, con ubicación en Mariano Jiménez 483 en Celaya, Guanajuato, lleva elaborando poco más de 2 años. Surgió espontáneamente como una idea de emprendimiento entre primos. Con el paso del tiempo, debido a que la ubicación del negocio se encuentra en una calle con demasiado flujo vehicular, el negocio fue tomando estructura y actualmente se ofertan una gran variedad de artículos cerámicos de decoración para el hogar y el jardín. En la tesis consultada, que lleva por título Análisis e Interpretación Financiero, Liquidez y Rentabilidad como herramienta para la evaluación de gestión empresarial, el autor Jordan Guillén busca proyectar la importancia que tiene el análisis e interpretación financiera de liquidez y rentabilidad como una herramienta para la evaluación de la gestión en la empresa con arcas. Se concluye que el análisis financiero es una herramienta para la evaluación de la gestión, clave en torno a toda actividad desarrollada por una entidad, ya que determina la situación presente y avista un futuro mediante pronósticos, por lo cual se recomienda su implementación responsable y disponer de una persona capacitada para llevar a cabo este análisis. De acuerdo con la tesis consultada, que lleva por título El problema de liquidez y rentabilidad con un enfoque social en la gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública de Callao 2012-2014, el autor Juan Antonio Arrutanegui encuentra que, en el desarrollo de la economía de la Sociedad de Beneficencia Pública de Callao, sus gastos generales resultan ser más que sus ingresos de caja. Por ende, surge el problema de la liquidez. El problema de falta de liquidez de la SBPC, Sociedad de Beneficencia Pública de Callao, se comprende teniendo presente que sus gastos y sus ingresos corresponden a una organización sin fines de lucro. Se destinan a dar amparo solidario a los sectores más vulnerables de la población de Callao.
De acuerdo con la tesis consultada que lleva por título El problema de liquidez y rentabilidad con un enfoque social en la gestión de la Sociedad de Beneficencia Pública de Callao 2012-2014, Juan Antonio Rutanegui encuentra que en el desarrollo de la economía de la Sociedad de Beneficencia Pública de Callao, sus gastos generales resultan ser más que sus ingresos de caja. Por ende, surge el problema de la liquidez. El problema de falta de liquidez de la SBPC, Sociedad de Beneficencia Pública de Callao, se comprende teniendo presente que sus gastos y sus ingresos corresponden a una organización sin fines de lucro, pues son destinados a dar amparo solidario a los sectores más vulnerables de la población de Callao. Gabriela Carrillo, autora de la tesis consultada que lleva por nombre La gestión financiera y la liquidez de la empresa Azulejos Pelileo, con el objetivo de determinar la incidencia de la gestión financiera en la liquidez de la empresa para la toma de decisiones, menciona que la liquidez se puede manejar de mejor manera al tomar decisiones adecuadas en base a la información contable veraz y específica. En el trabajo investigativo realizado por la investigadora se determinó la incidencia que tiene el inadecuado manejo de la gestión financiera por parte de la alta gerencia que maneja la empresa sobre la liquidez que posee la misma. Esto tiene una relación directa en la toma de decisiones que es parte de las responsabilidades de la gerente. Como conclusión, la autora establece que al realizar el análisis en cuanto a la liquidez se determina que la empresa en los periodos de actividad comercial y financiero presenta inestabilidad en la liquidez, lo que quiere decir que la liquidez es variable. Y una variabilidad conduce a inconvenientes que desprestigian la integridad financiera de la entidad. Abraham Perdomo Moreno, en su libro Elementos básicos de administración financiera, identifica el concepto del estado de pérdidas y ganancias como el estado financiero que muestra la utilidad o pérdida neta, así como el camino para obtenerla en un ejercicio futuro, o bien documento financiero que analiza la utilidad o pérdida neta de un ejercicio o periodo futuro. El estado de resultados, conocido también como estado de ganancias y pérdidas, o cuenta de pérdidas y ganancias, es un estado financiero plasmado en un documento en el cual se muestran de manera detallada y minuciosa todos los ingresos, gastos, así como el beneficio o pérdida que se genera de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Las principales cuentas que conforman el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados son las ventas, el costo de ventas, utilidad bruta, gastos de operación, utilidad sobre flujo, depreciaciones y amortizaciones, utilidad de operación, gastos y productos financieros, utilidad antes de impuestos, impuestos y utilidad neta. Un balance general es un informe detallado del estado financiero de una empresa en un lapso determinado, usualmente un año. Se compone de un resumen de todo lo que posee la empresa y lo que le adeudan, lo que debe y lo que realmente les pertenece a los accionistas. El procedimiento para la creación de un balance general, según lo menciona Abraham Perdomo Moreno en su libro Elementos básicos de administración financiera, es el siguiente. Compilar y registrar activos corrientes, compilar y registrar activos fijos, registrar otros activos, sumar 3 tipos de activos, registrar pasivos corrientes, registrar pasivos fijos, registrar los otros pasivos, sumar los 3 tipos de pasivos y registrar el patrimonio. El estado de flujo de efectivo de una microempresa utiliza la información del estado de resultados y del balance general para determinar cuánto efectivo ha generado la compañía y a qué lo ha asignado durante un periodo dado. Según el libro Finanzas Corporativas de Jonathan Berg y Peter Dermarzo, el estado de flujo de efectivo se divide en 3 secciones: actividades de operación, de inversión y de financiamiento.
La liquidez es la capacidad que tiene un ente económico para cumplir con sus obligaciones, deudas o compromisos financieramente hablando. Según Domínguez, en su Manual de Análisis Financiero del 2007, la liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de convertir los activos en líquidos o de obtener disponible para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. Algunos autores se refieren a este concepto de liquidez con el término de solvencia, definiéndola como la capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus compromisos a corto plazo. La liquidez es la capacidad que tiene un ente económico para cumplir con sus obligaciones, deudas o compromisos financieramente hablando. Según Domínguez en su Manual de Análisis Financiero del 2007, la liquidez implica, por tanto, la capacidad puntual de convertir los activos en líquidos o de obtener disponible para hacer frente a los vencimientos a corto plazo. Algunos autores se refieren a este concepto de liquidez con el término de solvencia, definiéndola como la capacidad que posee una empresa para hacer frente a sus compromisos de pago. Eugene Houston, en su libro Fundamentos de Gestión Financiera, novena edición, menciona que los diferentes tipos de ratios de liquidez varían según la clase y el tamaño de la empresa, por lo que han de juzgarse según la actividad que se realice, tiempo de operación y situación particular en la que se desarrolla. Para diagnosticar la capacidad de liquidez de una empresa, los ratios más empleados son la razón circulante y la prueba del ácido, utilizados para dar respuesta a situaciones financieras que se esperan resolver en corto plazo. La razón circulante, también llamada de solvencia corriente, muestra la posibilidad de atender las deudas sin alterar la estructura financiera ni el proceso productivo. En términos generales, se estima que este ratio debe de ser mayor a 2,5. Una insuficiencia de activo circulante frente a un pasivo exigible a corto plazo puede determinar la necesidad de recurrir a financiación a corto o mediano plazo. La fórmula para obtención de este ratio se obtiene de dividir los activos circulantes sobre el pasivo circulante. La razón prueba del ácido o prueba ácida es un indicador de liquidez que señala con mayor precisión las disponibilidades inmediatas para el pago de deudas a corto plazo. La proporción normal es de 0,65 a 1 en la industria y de 1 en el comercio, aun cuando en principio no debe ser inferior a la unidad. Puede darse el caso que en un determinado momento lo sea, e incluso que se aproxime a 0, sin que ello signifique que la empresa esté próxima a la quiebra, ya que tal situación puede ser momentánea y fácilmente superable mediante negociación de efectos, ventas de contado, etc. De la misma forma que puede darse el caso de una proporción mayor a la unidad sin que eso signifique que la empresa haya logrado una estabilidad financiera importante, pues puede deberse a sucesos momentáneos, ejercicios mal planteados en cuanto a pagos administrativos y demás. El cálculo de la prueba ácida se obtiene de restar activos circulantes menos inventarios y ser dividida por los pasivos circulantes. Primos Maya cuenta con gran variedad de artículos de decoración para el hogar y el jardín, siendo macetas, alcancías y tazas sus principales divisiones. Establecido el formato y definidos los códigos de identificación de los productos, se procede a realizar el vaciado del conteo de la mercancía en una hoja de Excel como se muestra a continuación. Una vez definido el inventario de mercancía existente para la microempresa Primos Maya, se comenzará a trabajar en el desglose y desarrollo de los elementos financieros sin agregar o modificar el número de artículos, es decir, a pesar de que se continúe con la venta de artículos, se trabajará en el inventario establecido con anterioridad, que es de septiembre de 2020. El formato con el listado de los artículos, precios de venta y costos de compra de cada producto serán acomodados dentro de una tabla de Excel para cubrir así el primer paso, que consiste en obtener el inventario de la microempresa.
Las fórmulas y las tablas necesarias para el cumplimiento de realización del estado de pérdidas y ganancias, balance general y estado de flujo de efectivo a las que se hace referencia en el punto 1.3.2 se llevarán a cabo en el software Excel, dado que es una plataforma caracterizada por su sencillo uso, confiabilidad y efectividad a la hora de arrojar resultados matemáticos. El proyecto consta de 5 etapas sumamente necesarias para su concreto desarrollo, las cuales son producto del objetivo general del que se hace mención en el apartado 1.3.1. A continuación se enuncian de manera específica cada una de las etapas y sus respectivas fases. Primera etapa, generar el inventario. Como segunda etapa tenemos determinar el estado de pérdidas y ganancias. La tercera etapa es generar el balance general. La cuarta etapa es determinar el estado de flujo de efectivo y la quinta etapa es determinar la liquidez de la microempresa. Generar el inventario. Dicha etapa se compone de dos fases fundamentales para su desarrollo, las cuales consisten en lo siguiente. En la fase 1 se va a definir el formato para el conteo, pues hoy en día las tecnologías emergentes permiten que todas las actividades, operaciones y funciones que se realizaban manualmente se hagan ahora de manera electrónica. Es por ello por lo que se tomó la decisión de usar Excel, un software de confiabilidad con eficacia en el manejo y conteo de datos. Dentro de la fase 2 se encuentra realizar el conteo y registro de las mercancías. Cuando se trata del conteo de mercancías, tener un formato preestablecido es de suma ayuda, puesto que facilita la clasificación de los artículos y su ubicación con facilidad. En la segunda etapa, determinar el estado de pérdidas y ganancias, se encuentran dos fases. La número 1 es analizar los datos históricos proporcionados. Una vez recibidos los datos históricos de la microempresa, se analizarán, pues se podrán utilizar los datos convenientes y necesarios para la creación del estado de pérdidas y ganancias. La segunda fase consiste en tabular y graficar los datos en Excel. Para realizar el estado de pérdidas y ganancias, es necesario el acomodo de los datos requeridos por el procedimiento establecido. En la etapa 3, generar el balance general, la fase 1 consiste en analizar los datos obtenidos del estado de pérdidas y ganancias, dado que ya se conocen algunos datos importantes que se arrojan como resultado del estado de pérdidas y ganancias, se procede a realizar un análisis breve de lo que sucede con la microempresa y utilizar los datos necesarios para la correcta elaboración y desarrollo de la siguiente etapa. En la fase 2 se encuentra tabular y graficar los datos en Excel. Para realizar el balance general se procede al acomodo de los datos para su elaboración. Dichos datos previamente señalados por el método de desarrollo y elaboración de lo que es un balance general. En la etapa 4, determinar el estado de flujo de efectivo, se encuentran dos fases. En la primera, se analizarán los datos obtenidos del estado de resultados y del balance general. Dentro de la fase 2, se encuentra tabular y graficar los datos en Excel. La elaboración del estado de flujo de efectivo requiere de datos previamente obtenidos del estado de pérdidas y ganancias y del balance general. Se procede a tabular los datos requeridos, todo esto se realiza a través del software Excel para posteriormente dar paso al cálculo y obtención de datos. En la etapa número 5 encontramos la liquidez. Para determinar la liquidez de la microempresa se necesita de una fase que será analizar los datos obtenidos para realizar las comparaciones concluyentes del análisis. Una vez realizados todos los pasos anteriores, se pretende que con el análisis de los elementos financieros y de los cálculos finales, así como las observaciones, sea posible dar respuesta a la capacidad de liquidez con la que se desenvuelve actualmente la empresa, es decir, identificar cuantitativamente con qué liquidez cuenta esta empresa de Primos Maya para que tome decisiones adecuadas en torno a sus necesidades económicas.
El procedimiento para el cálculo de liquidez se llevó a cabo según lo establecido por el Libro de Finanzas Corporativas de Jonathan Berg y Peter de Marzo, donde establece que es primordial llevar a cabo un inventario de las mercancías, contar con el estado de pérdidas y ganancias, con una antigüedad no mayor a un año, así como tener disponible el balance general y el flujo de efectivo de la empresa. Los cálculos siguientes para la obtención de la liquidez serán explicados de una manera más detallada a continuación. El diseño y formato del inventario de la microempresa se estableció enfocándose a la facilidad de manejo de identificación de artículos. Dicho inventario se ve representado de la siguiente forma. Como análisis al estado de pérdidas y ganancias de 1 de enero a 31 de diciembre para la microempresa Primos Maya, se concluye que la utilidad bruta es alta, ya que los resultados reflejan que el costo de las mercancías es muy bajo, pues representan el 50% de las ventas. Los gastos de operación de la microempresa representan el 20% de las ventas, obteniéndose una utilidad de operación del 30%. En el régimen fiscal que actualmente tributa la microempresa Primos Maya, está exenta del pago de impuestos sobre la renta. Por esta razón, la utilidad neta es igual a la operación, con un 30% de las ganancias. En el régimen fiscal que actualmente tributa la microempresa Primos Maya, está exenta del pago de impuestos sobre la renta. Por esta razón, la utilidad neta es igual a la de la operación, con un 30% de las ganancias. En el año 2021, la microempresa Primos Maya comenzará con el pago de impuestos que representará el 10% de la utilidad fiscal. Como análisis al balance general del primer año de operación de la microempresa Primos Maya se puede destacar que se triplicó la inversión, que originalmente fue de 10,000 pesos mexicanos, pues se demuestra con utilidad acumulada, representada como 31,200. El estado de flujos de efectivo se realizó gracias a la obtención de datos proporcionados por el estado de pérdidas y ganancias de la microempresa y el balance general, ambos con fecha de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020. Se anexa el estado de flujos de efectivo en la siguiente imagen. Como análisis al estado de flujos de efectivo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2020, los recursos generados por financiamiento, en el caso particular de la microempresa Primos Maya, no son representados, debido a que la microempresa no tiene un crédito. En el año la entrada de efectivo fue de 100,000 pesos y las salidas de efectivo fueron de 85,000 pesos mexicanos. Esto permitió hacer una inversión inmobiliaria por 8,000 pesos y aún sobrar 12,000 pesos para seguir realizando compras y cubrir gastos operativos del negocio. Para la obtención de la razón circulante se utilizó la fórmula 1, donde activo circulante es representado por la cantidad de 35,800 y pasivo circulante se ve representado por 2,600. Este último siendo la deuda a proveedores a corto plazo con fecha el 31 de diciembre de 2020. La prueba del ácido requirió de la utilización de la fórmula 2, donde el inventario debe ser restado del activo circulante y dividido entre el pasivo circulante, que en este caso particular arroja un resultado de 6.15. Se anexa el cálculo de la liquidez de la microempresa en la siguiente tabla. Como análisis al cálculo de liquidez, se puede decir que la empresa puede cubrir sus compromisos de corto plazo 13.7 veces, lo que demuestra liquidez positiva muy alta, aunque analizando el caso en particular de la microempresa, la liquidez de la empresa es muy alta debido al tamaño, pues no ha requerido de inversiones de capital altas y que además la liquidez se ve incrementada por no tener que pagar renta, es ser exenta al pago de impuestos y no pagar sueldos altos. La empresa puede cubrir sus compromisos de forma inmediata, ya que cuenta con 6.15 pesos por cada uno que debe. Esta información permite que la microempresa tenga mayor seguridad para arriesgar su capital a inversiones más altas sin riesgo a la quiebra. Aunque, al reflejar la prueba ácida y ser mayor a 1, supone entonces que la empresa tiene un exceso de recursos y esto afectará su rentabilidad. El nivel de efectivo de la microempresa Primos Maya ha permitido pagar a los proveedores de contado, lo que indica un alto nivel de liquidez que es importante para la empresa. Mayores inversiones unidas a mayores necesidades de financiamiento tienden a reducir la liquidez.
La hipótesis de proyecto se referencia a que la microempresa Primos Maya representa una liquidez negativa, ya que no está generando suficiente efectivo para solventar sus pagos y se deberá recurrir a la utilización de estrategias de venta para hacer frente a la falta de liquidez. Al efectuar dicha investigación, se cumplió con el objetivo general de conocer la liquidez actual de la microempresa para hacer frente a sus deudas de corto plazo y que pueda llevar a cabo una buena administración de sus recursos financieros y posteriormente de sus recursos materiales. Después de haber realizado la evaluación del método, también se puede dar respuesta a las siguientes preguntas de investigación. Para dar respuesta a la pregunta, ¿conocer la liquidez de una microempresa influye para que se generen resultados favorables en cuanto a flujo de efectivo? Se puede decir que los flujos de efectivo positivos son un indicador de que la empresa está utilizando de manera adecuada los recursos que generan liquidez en la empresa. ¿Es necesario generar un inventario para poder llegar a conocer la liquidez de una microempresa? ¿Es necesario conocer el total de inventario para conocer la liquidez con la que cuenta una microempresa? Una de las pruebas para el cálculo de liquidez, conocida como la prueba del ácido, requiere del valor total del inventario para poder analizar la liquidez. ¿El estado de pérdidas y ganancias es fundamental para el análisis de una microempresa? El estado de pérdidas y ganancias se requiere para analizar la situación financiera de una microempresa. El resultado del análisis de pérdidas y ganancias, conocido como estado de resultados, refleja si la empresa genera o no utilidades. Para realizar un análisis de liquidez, ¿es necesario generar un balance general? Es necesario generar el balance general para conocer la liquidez de una empresa, porque a través de su obtención se conoce el saldo a proveedores, saldo de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios, ya que una buena administración de estos recursos son factores de liquidez. El determinar el estado de flujo de efectivo de la microempresa es necesario para realizar el análisis de liquidez. El estado de flujo de efectivo nos permite conocer dónde se originaron los flujos de efectivo y una vez que se originaron, a dónde fueron destinados los mencionados recursos. En esta investigación se encuentra el procedimiento para llegar a conocer la liquidez de una microempresa, cumpliendo así con el objetivo de este trabajo investigativo. En el futuro, otros trabajos de investigación podrían considerar realizar el cálculo de liquidez de su pequeña o mediana empresa para comprender de manera administrativa el rendimiento de su pyme. El negocio de venta de cerámica de la microempresa Primos Maya refleja amplia liquidez, debido a que es un negocio pequeño que estuvo exento de pago de renta y pago de impuestos, además de asalariar a bajo coste y que prefiere realizar el pago a proveedores de contado hasta el momento. Con la liquidez que refleja la empresa Primos Maya, puede seguir las estrategias de financiamiento que mejor le convengan para que experimente un mayor crecimiento sin riesgo a la quiebra. Es decir, la empresa cuenta con alta capacidad para enfrentar un riesgo de endeudamiento. Se recomienda analizar la situación de exceso de inventario y recursos, al igual que realizar el cálculo de liquidez cada año, pues incrementa el pago de sueldos, pago de impuestos y de renta.